Eh, ok, buenas noches. Estamos dando comienzo a un nuevo tiempo de nuestro coaching espiritual. Una bienvenida especial a todos y pues quisiera invitarles a que pudiéramos tener un momento de oración para que la presencia de Dios sea el que conduzca este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad de poder reunirnos, de poder disfrutar en familia de coaches, invocándote a ti, pidiéndote Dios que obres de una manera sobrenatural en cada hogar, en cada familia y en cada uno de estos momentos que nos reunimos para poder disfrutar de tu presencia. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús y dándote gracias por tu fidelidad y tu amor. Amén. 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 Carlos, perdona pedirte que todos apaguemos micrófonos, que hay ruidito de fondo de conversaciones laterales y se nos daña totalmente la grabación. Listo, qué pena interrumpirte ahí. No, tranquilo, Luis. Sí, estaremos pendientes de eso. Bueno, nuevamente les doy una cordial bienvenida y hoy hay un tema que en la medida en que lo iba desarrollando, me fue abriendo toda una perspectiva que sé que va a ser para profundizar en este campo del coaching espiritual y poderlo entender un poco más. Entonces, hoy quiero invitarles a que miremos un poco esto que se llama el diseño inteligente del alma, porque definitivamente los que creemos en Dios y en su forma espectacular de diseño y de creación de todo lo demás, definitivamente nos sorprende cada vez que encontramos todo el diseño, y con alguna frecuencia me refiero a un pasaje que está en Romanos 1, 19, 20, donde dice que las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengamos disculpa. De manera que les invito a esta aventura espectacular de empezar a explorar un poco qué es el alma y cómo es ese diseño que Dios hizo de ella. Para introducirnos en esta temática, necesariamente tendríamos que pensar también en la fe. Entonces, con este subtítulo, llamémoslo así, de qué es el alma y qué es la fe, vamos a ir evaluando una serie de conceptos que sé que llevados a la práctica nos van a permitir dar una mirada muy diferente de la vida y de las circunstancias y de las relaciones. En la Biblia a la cual nos referimos, dado de que es la palabra de Dios, entonces constituye el honor de Dios, el prestigio de Dios, la reputación de Dios. Encontramos más de 1500 versículos y tiene que ver con el pensar, meditar, aprender, sentir, escoger, decidir. Y es increíble todo el contenido que hay en toda la palabra de la verdad absoluta, que nos invita a reflexionar en aquellas áreas del alma. El alma tiene tres aspectos que la integran y que le dan su razón de ser, y es la forma de pensar, la forma de sentir y la parte volitiva, la parte de la voluntad, de cómo nosotros tomamos decisiones y de cómo podemos administrar, por llamarlo de alguna manera, el libre albedrío. Es lógico también mirar que todo pensamiento genera un sentimiento y el sentimiento nos lleva a tomar decisiones. Entonces, todo el tiempo, si de una manera consciente empezáramos a contemplar esos diálogos internos, entonces nos vamos a dar cuenta que cada pensamiento genera un sentimiento
que aún podemos verlo reflejado en nuestra corporalidad y que esta combinación de pensamientos y sentimientos son los que nos llevan luego a tomar decisiones. Una de las cosas muy potentes y muy especiales que adquiere el hombre cuando entrega su vida a Dios es poder desarrollar el dominio propio. La primera carta de Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, de alguna manera nos está diciendo que cuando iniciamos esa relación con Dios a través del nuevo nacimiento, de recibir a Cristo resucitado en nuestro corazón, se activa en nosotros la capacidad de desarrollar el amor, el poder y el dominio propio que vencen a la cobardía. La cobardía es miedo, es temor. Entonces, vamos disfrutando del impacto de la eternidad de Dios en nuestro corazón. Entonces, si nosotros observamos que la principal función de nuestro cerebro es el desarrollo espiritual y con él decidimos, sentimos y pensamos, todas las acciones del cerebro tienen que ver con la razón de ser del alma. Casi que me atrevería a decir que el alma habita en nuestro cerebro, por expresarlo de alguna manera. Y entendemos, en la medida en que vamos profundizando en la temática de esta noche, que para Dios nuestra alma es lo más importante. Entonces, empezando a combinar este par de conceptos, miremos cómo el motivo de toda la obra de Jesús fue para la salvación de nuestra alma. Y por ella dio su vida. ¿Qué tan conscientes estamos de ello? Creo que el expresar o declarar de que creo en Dios y que creo en la obra redentora de Jesús implica más allá de un concepto teológico, religioso o de el simple concepto de creer. El creer sin conocer no deja una huella trascendente en nuestra vida. Creo que la mayoría de los seres humanos, aún los ateos en sus últimos momentos, en algún instante buscan de Dios. Entonces, creer es bastante sencillo. Creo que lo importante es conocer. Y Jesús lo decía en Juan 17:3, dice, este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Cuando vemos esta famosa película de Mel Gibson y vemos esa obra, ¿no? Esa obra tan increíble de Jesús, quizá muchas personas atraviesan una fe, una creencia, una religión, pero nunca nos habíamos detenido a pensar por qué Jesús tenía que morir en la cruz. Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios su creación, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos entendiendo que esa forma de pensar, de sentir y de decidir, que es las funciones almáticas, tienen que ver con la eternidad, tienen que ver con toda la obra de Jesús. Y él está hablando de que el alma debe ser salvada. De manera que comprender la salvación, comprender el valor tan grande que tiene nuestra alma, es demasiado importante en nuestra vida. Vale la pena que hagamos un alto y aprendamos una serie de profundizaciones a través de lo cual empezamos a valorar, a cuidar, a explorar y a entrenar nuestra alma para una trascendencia
dentro de lo que es el diseño de Dios. Y por eso quiero invitarles a que miremos un poco este pasaje que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, donde dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este par de versículos tienen el contenido del universo. Es demasiado impresionante cuando uno empieza a contemplar este par de versículos, todo lo que contienen. Primero, es como si nos preguntara la palabra de Dios si de verdad creemos en Dios y lo tenemos en cuenta en nuestra vida, porque está expresando vosotros que lo amáis, lo está declarando, determinando, diciendo: de verdad eres creyente, entonces porque amas a Dios y amas a Jesús, su Hijo, que hizo la obra redentora sin haberlo visto. Y vuelve, reitera: creyendo en él, aunque ahora no le veáis. Entonces aquí podríamos hacer un alto bien interesante y viajar a la profundidad de nuestro ser y preguntarme: ¿yo amo a Dios? ¿Yo amo a Jesús? ¿Creo en él aunque no le vea? Y esta primera parte de esta reflexión de primera de Pedro refleja lo que es la fe, porque fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y si miramos detenidamente esa definición de fe que está en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que espero, o sea, es certeza, es que no tengo dudas. Y la convicción de lo que no veo es no tengo miedo, porque certeza es no tener dudas y convicción es no tener miedo porque estoy convencido. Entonces, si nosotros pudiéramos profundizar en lo que es la definición de la fe y de vivir por fe, entonces fe es vivir una vida sin dudas y sin miedos. Y si hacemos un detenimiento, una mirada detenida a esta trascendencia que nos da la definición de fe, imagínense lo que sería una vida sin dudas y sin miedo. Parecería como algo imposible, como que no, esto no puede existir, pero ahí está servido para nosotros por la gracia de Dios, por el regalo del amor de Dios, de que sí es posible llegar a ese nivel de vivir una vida sin dudas y sin miedos. Es todo un aprendizaje y cuando uno sigue de cerca, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, él siempre dio testimonio de eso. Expresiones como: dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. O declaraciones desde el corazón como: todo lo que para mí ha sido ganancia lo doy por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, contemplando esta reflexión que nos trae el Señor a través de su palabra hoy, qué bueno es pensar en eso. ¿De verdad lo amo? ¿De verdad creo en él aunque no lo vea? La vida de un creyente está basada en las promesas de Dios y él nos ha prometido de que nunca nos dejará ni nos desamparará. Ahora, agrega esta carta diciendo que nosotros nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Esta palabra que también utilizaba Pablo, de tener una vida con gozo inefable y glorioso, ¿qué quiere decir? La palabra inefable quiere decir que es una experiencia que no se puede
definir o declarar con palabras humanas. Es muy difícil definir cuando se siente ese gozo de su presencia, de su abrazo. Y cuando habla de glorioso, está hablando de esa esencia de Dios impactando en nuestra vida. Por eso es bueno ir reflexionando en este momento. Esto es posible experimentarlo totalmente, pero aparte de esto, es posible alcanzarlo o es muy difícil. No, yo creo que las cosas bien lindas que puede uno empezar a adquirir en la relación con Dios es darnos cuenta que nosotros no recibimos las cosas de Dios por ser merecedores de algo, sino por ser agradecidos. Porque lo que viene de Él es por gracia, no por merecimiento. Nosotros jamás mereceríamos hacer algo donde yo le diga a Dios, estás en deuda conmigo. De manera que si seguimos avanzando un poco en este pasaje, dice que debemos comprender que el aprender a amarlo sin verlo, el aprender a creer en Él, aunque en cada momento y en cada espacio de nuestra vida no le veamos, y que esto genere ese gozo inefable y glorioso, es el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Aquí quiero detenerme otro poco. Hay más de un pasaje en la Biblia, en el libro de Habacuc, en el libro de Hebreos, donde dice que el justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y también nos enseña que la fe es un don que Dios nos ha regalado, o sea que nadie puede decir que no tiene fe. El problema es que es donde colocamos la fe. Pero el sentido de la fe, y esta es una enseñanza para llevarnos hoy muy profunda, mi fe de esa certeza de lo que no veo, de lo que espero, y la convicción de lo que no veo, que es la fe, es lo que produce la salvación de mi alma. Y conozco qué es la salvación. Esto es espiritualidad pura, llevar esto a la práctica. Entonces, a veces caminamos por la vida con una dicotomía donde la espiritualidad es como algo por allá, el domingo cuando voy a alguna reunión espiritual o al lugar donde vayas, y el trabajo y la familia y los problemas y las circunstancias son otra cosa. Y resulta que no, la vida es totalmente integrativa, totalmente relacional, todo tiene que ver con todo. Entonces, avanzando un poco más, podemos entender que en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo aquí quiero hacer un alto y compaginar un poco esto con lo que podemos le pediría a alguien que se le quedó abierto el micrófono que por favor lo cierre, porque hay ruidos. Está abierto el de Luis Castillo, o si cierras tú, por favor, todos los micrófonos, Carlos, desde manejo de participantes, arriba mute, que no se ha dado cuenta que lo tiene abierto. Es que Luis es mi invitado también. Qué bueno, pero él no sabe cómo apagarlo, no te preocupes. Gracias. Apágalo tú, por favor, Carlos, desde Manage Participants, que aparece abajo, mute all. Mute all, listo. Y luego le da... Ok, creo que...
Ok, listo. Entonces continuamos. Les estaba comentando que hay un tipo de sabiduría pura que viene de lo alto, que es pacífica, benigna, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. Así lo describe el libro de Santiago 3. Y esa sabiduría no puede venir de ningún otro lado sino de Dios. Y también nos describe que hay una sabiduría que produce temor, angustia, peleas, contiendas, y la describe diciendo que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero la noticia espectacular es que en el mismo libro de Santiago 1:5, Dios dice que Él nos dará la sabiduría abundantemente y sin exigirnos nada si se la pedimos con fe. O sea que aparece otra vez la fe. De manera que en este punto de esta reflexión vemos que hay dos tipos de fuentes y dos tipos de temores. Hay una fuente de la verdad absoluta, que expresar verdad absoluta para muchos les levanta ampollas, les incomoda porque dicen que es imposible que haya una verdad absoluta, que todo es relativo. Pero podemos entender que en la palabra de Dios, que vuelvo y repito, es su prestigio, es su honor, nada tiene sombra de variación. Entonces, ese es una fuente de la verdad absoluta, es su palabra, su presencia y su espíritu. Pero también hay una fuente del engaño. Entonces, si nosotros transportamos esto un poco a la anatomía cerebral, vemos que toda la información, las circunstancias, los momentos llegan al tálamo, y allí en el tálamo pues hay dos caminos. Una es la vía corta que va al núcleo accumbens o va a la amígdala, o el camino largo que es el del SARA, que nos lleva a la prefrontalización del conocimiento. Y esto tiene que ver directamente con las dos fuentes. La fuente de la verdad absoluta produce paz, tranquilidad, despeja las dudas, echa fuera los temores y nos lleva a tener una vida coherente, una vida espectacular, mientras que todo aquello que venga presentado, disfrazado de verdad, pero que es la fuente del engaño, lo que va a impactar en el tálamo, en el sistema límbico y en todo lo que es nuestro sistema instintivo, una activación del sistema de alarma, y entonces empieza a generar el estrés, la angustia, que puede irse convirtiendo en sistemas crónicos, y que, como hemos visto en algunas de las clases, y los que más adelante vean el módulo de coaching y neurociencias, vemos que cuando una persona permanece en ese sistema de alarma de una manera crónica, entonces su capacidad de aprendizaje es nula. Aún para tomar decisiones en momentos complicados, no entiende. Uno le puede hablar a una persona que venga así y es difícil. Entonces, es lindo comprender todo esto, y precisamente hoy, hablando con una persona que llegó buscando ayuda por una situación bastante complicada en su vida, yo recordaba esta parte. Yo digo, este hombre viene con un bloqueo de su sistema de prefrontalización, entonces hay que conducirlo a ese estado de que vaya desapareciendo ese ciclo de alarma, y le podía compartir de la importancia de la espiritualidad, y al final terminamos orando y se fue con esperanza en su corazón.
Y creo que ese es uno de los legados más importantes que podemos tener nosotros cuando podemos combinar la espiritualidad con este diseño inteligente también del cerebro. Entonces, el diseño del alma tiene una concordancia perfecta con el diseño cerebral, y cuando vamos comprendiendo cómo es la trascendencia y cómo es el impacto de Dios en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones y en nuestras decisiones, se ve un reflejo impresionante en el campo físico también. Y ahí podemos hablar un poco de resiliencia, hablar un poco de neuroplasticidad y bueno, de todas aquellas cosas que esa paz produce en nuestro interior. Isaías 26:3 es un pasaje que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, mira que cuando yo me abro a esa palabra y la creo y empiezo en mi diálogo con Dios a decirle: yo quiero experimentar de esa paz que me ofreces, porque tú me guardas en completa paz y yo me encargo de que mi pensamiento persevere en todo esto que tú nos enseñas. Y entonces poder uno decir: realmente sí es posible respirar la paz, disfrutar la paz. De manera que cuando nosotros hacemos un alto en la vertiginosa carrera de la vida y en este sistema cultural que cada vez nos lleva más y más a presiones de estrés, y mirando el ámbito de lo que es el coaching a través de neurociencias, cuando hemos visto lo de poder y libertad interior, cuando vemos lo que es construir atmósferas de victoria, de triunfo. Esto es totalmente integrado a lo que Dios desea para nosotros. A Dios le interesa asociarse con nosotros cuando empezamos a dar estos pasos y entendemos que la espiritualidad es una relación personal, un interactuar con Él. Pero de las cosas también maravillosas que hay, porque qué lindo es pensar que Dios nos maravilla cuando nos dejamos maravillar, cuando nos deleitamos de la contemplación de sus diseños y de su creación, más de que contender contra sus diseños. Entonces vamos descubriendo que hacemos parte de ese diseño especial, que todo lo que Él ha diseñado está integrado. Pero una de las cosas bien sorprendentes es que cada cerebro y cada alma tienen un diseño que es irrepetible. El alma de cada ser humano y el cerebro de cada ser humano tienen una expresión eterna a través de esa relación que vamos descubriendo con Él. Dios no repite formas de relación. Dios tiene una relación especial para cada ser humano y Él lo que anhela es que cada ser humano pueda descubrirla. Una de las funciones especiales del alma es la búsqueda. Si nosotros seguimos con una exploración del comportamiento almático en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que desde que abrimos los ojos empezamos a buscar. Alguien buscará el desayuno, otros buscaremos el bañarnos, otros buscarán rápido su maletín o su portafolio y se lanzan a la carrera del día, pero el alma siempre está en una búsqueda. Y cuando vemos toda esta parte del sistema de recompensas es porque el alma está buscando. Y al seguir explorando todo lo que nos enseña la palabra de Dios, el Señor habla en muchos sitios de buscar.
dice, busca la paz y síguela. También dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. O sea, nos da modelos de búsqueda. De manera que para ir traduciendo esto a una enseñanza donde digamos, bueno, ¿qué me llevo hoy de toda esta reflexión? Definitivamente nos vamos dando cuenta que debemos identificar la fuente de mis pensamientos, que debemos mirar la fuente de los temores, que debo conocer la verdad absoluta para poder identificar aquellas verdades a medias que son engaños. Alguna vez alguien me enseñaba que cuando alguien trabaja en un banco, no empieza a aprenderse todas las características de los billetes falsos, sino que solamente aprende muy bien las características del billete verdadero, y conociendo bien el verdadero va a identificar rápidamente cualquier billete falso. Pues así es la vida desde este ángulo, de poder nosotros escudriñar nuestra mente y evaluar esos diálogos, esos pensamientos, esas emociones y tomarnos ese tiempo de evaluarlo antes de tomar decisiones a través de la verdad absoluta. Ahora, si miramos un poco nuevamente este Proverbio 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo comprender eso? En mis comienzos de apertura al desarrollo espiritual, me costaba un poco de trabajo entender lo del temor a Dios, pero poco a poco lo fui comprendiendo, y es que el ser humano requiere y necesita una seguridad para poder seguir explorando y viajando por la vida. Y entonces hay dos tipos de temores también. Hay un temor a perder lo material o lo emocional. Temor a no tener dinero, temor a que se roben el auto, temor a que entren a la casa. Y entonces nos vivimos asegurando por todos los lados, y cuando descubrimos que el verdadero temor es a estar por fuera de la voluntad de Dios. No porque Dios me envíe castigos, porque Dios quiera hacerme una disciplina humana. Todo lo de Dios es perfecto. Entonces, al mirar panorámicamente la voz del Espíritu Santo desde la palabra de Dios, siempre nos habla de: ven a mí, quiero restaurarte, quiero perdonarte, quiero llevarte a otra dimensión, quiero llenarte de mi palabra, quiero llevarte a conocer toda la verdad, quiero recordarte lo que ya te he enseñado, quiero que aprendas a disfrutar de mi compañía. Ese es un canto de amor que hay a través de toda la palabra de Dios, y que lo que hay es mucho ruido en nuestra mente. Por eso Romanos 12:2 dice: no te conformes a todo lo que traes en tu mente, dice, sé transformado por la renovación de la mente. Y nos desafía y dice: para que puedas comprobar que la vida es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, creo que solamente con detenernos en esto que hemos revisado esta noche, podríamos llevarnos unas potentes enseñanzas que Jesús nos dejó y que pueden cambiar nuestra vida. Por eso el diseño inteligente del alma y de la fe nos lleva a entender que si nuestro cerebro piensa, es para poder desarrollar la inteligencia y la sabiduría que Dios nos da.
Y a través de pensar, producto de adquirir esa sabiduría, de recibir esa revelación, entonces nuestra parte emocional va a estar con ese gozo inefable. Y entonces aquí podemos detenernos un poco también a mirar qué ocurre en la parte física de nuestro sistema nervioso. Cuando nuestro pensamiento está basado en principios y valores, en la activación de la fe, producto de meditar la palabra y de tener esa relación de diálogo espontáneo y sincero desde nuestro interior, va a producir un ordenamiento de todos los neurotransmisores. El gozo inefable necesariamente nos lleva a un mínimo de factores de estrés. Y cuando nosotros podemos combinar estos dos aspectos del pensar a través de la palabra de Dios y de la sabiduría que Él nos ofrece y de sentir ese gozo inefable, vamos a decidir obedecer por amor, porque Dios no impone su autoridad. Dios nos invita. Jesucristo dijo, el que me quiera seguir. Entonces, de todo esto que hemos ido reflexionando, podemos mirar aspectos que nos permitirían también hacer una evaluación diaria. El que teme a Dios no le teme a nada. Y el que no le teme a Dios le teme a todo. Y esto me maravillaba porque yo decía, es cierto, cuando yo siento esa presencia de Dios donde Él promete que todo, absolutamente todo lo que nos ocurre en nuestra vida, Él lo va a utilizar para bien. En esos momentos difíciles, en esos huracanes que a veces se levantan en nuestra vida, eso es lo que a mí me sostiene. Y como nos ha enseñado Luis, lo tomo como un anclaje en el cual, digamos que sale ese anclaje en esos momentos complicados, y entonces termina uno con una descarga de dopamina, de decir, verdad que Dios está a cargo de mi vida. Y termina uno viviendo eso, entendiendo que esos miedos, esas desconfianzas que a veces nos da, son de esos viejos hábitos que se fueron grabando en nuestro cerebro, pero que no tienen que ver con el diseño original con el cual Dios nos creó. Pero cuando yo no temo a salirme de la voluntad de Dios, o sea que tengo una autosuficiencia, yo manejo mi vida, entonces termino temiéndole a todo, temiéndole a quedarme sin puesto, temiendo a que pronto mi esposa me vaya a ser infiel, o temiendo a que un hijo vaya a morir, o en fin. Este fin de semana estuve acompañando a dos de mis hijas a un lugar muy lindo, a una granja donde habían gansos, habían animales y podíamos contemplar un lugar muy bonito, y algo que le reflexionaba a mis hijas era, hijas, un día vamos a estar en un paraíso como este, pero donde ya no existe ni la muerte, ni el temor, ni la angustia, ni la injusticia, ni la maldad, porque esa es la gran esperanza que Dios nos ha dejado. Entonces, si yo digo que creo en Dios, tengo que tener puesta la mirada en esa meta eterna. Una invitación que yo les hago es a tener una contemplación cada cuanto de saber que Jesús en este momento está preparándonos una morada eterna. Y como dice el libro de Eclesiastés, cuando el Señor se lleva el alma y el espíritu, el cuerpo muere y vuelve a la tierra. O sea, nuestro cuerpo es un estuche donde habitamos, y la muerte no es más que el traslado de este habitáculo terrenal a una
dimensión perfecta. O sea que hasta el miedo a la muerte desaparece. Por eso es tan potente cuando empieza uno a meditar y a orar y a pedirle a Dios de que me guíe sobre qué tema hablar. Una hora es demasiado poco tiempo para todo lo que se aprende aún de un par de versículos. Y creo que no nos alcanzaría la vida terrenal, ni creo que la eternidad para poder albergar toda la sabiduría que Dios nos podría dar. De manera que, qué interesante poder mirar esto. Quiero traer una enseñanza de Paul Meyer, un hombre que ha trabajado mucho el liderazgo basado en principios y valores espirituales universales. Y esta frase impactó mi vida y yo quiero de eso. Él decía que su modus vivendi, su sentido de vivir estaba basado en este concepto. Hacer todo el bien que pueda, todo el tiempo que pueda y a toda la gente que pueda. Yo decía, wow, qué increíble es poder hacer el bien. Eso es un regalo de Dios. Qué privilegio que nos ha dado Él el poder tener la capacidad de hacer todo el bien que uno pueda, todo el tiempo que pueda y a toda la gente que pueda. Y cuando uno se levanta todos los días a esto, entonces no tiene tiempo de pensar ni en temores, ni en miedo, ni en nada. Y entonces puedo mirar lo trascendente que son estos dos versículos que nos traen más sabiduría de lo alto. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y también dice en Proverbios 3:27, si tienes el poder para hacer el bien, no te resistas. De manera que cuando nos detenemos un poco a mirar el caminar de Cristo y su tremendo legado en la tierra, sus conceptos eran sencillos, sus conceptos eran fáciles de entender. Y el decir sencillos no quiere decir que no eran tremendamente profundos y eternos. De manera que la invitación que yo les hago es a meditar en esto que hemos visto hoy. Vamos a poder colocar allí en los materiales de NCI que tan gentilmente siempre Luis con su generosidad nos está compartiendo, pues estas diapositivas y el audio y creo que el video también de esta reflexión para tomarla despacio y empezar a interiorizarla, a mirarla y sobre todo algo que me parece a mí muy especial es cuando el Señor nos invita a no ser oidores, sino ser hacedores de su palabra. De manera que quisiera invitarles a que pudiéramos compartir un poco sobre la experiencia de esta noche y tomar unos 10 minuticos para si alguien quiere o desea preguntar algo, poder escucharles. A ver si... Creo que ahí abrí los micrófonos. Le pido a que a cada uno que los cierre y que... A ver, Luis Malatesta, está pidiendo la palabra. Todos y que cada uno los abra más bien, porque se vuelve un ruido con quienes no tienen control. Vale, qué pena molestarte con eso. Oye, que hay mucho ruido. Deja los cerraditos y el que vaya a intervenir, que lo abra, si me permite.
Ok, listo. Entonces, le pediría a... Debes cerrarlo, Carlos, desde Manage Participants, Mute All. Ok. Entonces, Luis Malatesta, bienvenido, te escuchamos. A ver, Luis. No escuchamos a Luis, aún con el micrófono abierto no está conectado su micrófono. Lucho Malatesta, no tienes micrófono activo, aunque lo tienes abierto desde la sala. En tu computador no hay sonido. Luis. Bueno, algo le pasa a Luis que no lo escuchamos. Yo sugeriría que lo ponga en el chat, lo que iba a decir. Disculpa. Ok, mientras tanto, entonces le diríamos a William Gómez que nos comparta. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. William. Gracias. Bueno, primero agradecerte, muy eficaz todo lo que compartiste. A mí me llama mucho la atención todo esto que dice la palabra de Dios sobre cómo comportarnos y sobre qué ponemos en nuestra mente, en qué debemos poner y qué debemos quitar de nosotros. Quisiera compartir, por ejemplo, como en Efesios capítulo 3, versículo 9 nos dice, en Colosenses 3:9, que nos dice que no mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Y en el versículo anterior, que es el 8, dice que dejemos todas esas cosas que son ira, enojo, malicia, blasfemia y todas esas cosas deshonestas de nuestra boca. Y complementado con Filipenses 4:8, que nos dice que pensemos en todo lo que es justo, todo lo que es honesto, digno de alabanza. Me llena el alma de emoción eso, de saber que el Señor nos da esas guías de en qué debemos poner nuestra mente, qué debemos fijar nuestra alma. Quería compartir eso, te agradezco mucho, Carlos. No, gracias, William, y por eso comentaba al principio que hay más de 1500 versículos que hablan del pensar. Entonces, lo que tú dices es totalmente real y válido de cómo no dejarnos guiar en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Gracias por tu aporte, William, muy valioso. Gracias a ti, Carlos. Zulmari Castaño, bienvenida. Carlos, buenas noches. Agradecerte por darnos esta oportunidad de escuchar un rato sobre el principio de la sabiduría, a reafirmar que cada uno todos los días le pide a Dios que le dé esa sabiduría, esas verdades de las que tú hablabas van llegando de una u otra manera, que no tiene sentido la vida si Él no está primero en todos nosotros, y es seguir con humildad pidiéndosela porque es mucho lo que nos falta por conocer, es todo lo que nos falta por conocer, y ese es el principio, el temor a Dios y el pedir que nos dé mucha sabiduría para poder conocer sitios como estos y lugares como el NCA. Muchas gracias. Gracias, Zulmari. Y es muy, muy importante en lo que nos aportas, que yo le pido la sabiduría a Dios y Él me la da, pero si yo no estoy enfocado y pendiente de irla identificando en mi interior, entonces va a pasar derecho, no va a ser un efecto en mi vida. Por eso el simplemente orar y no vivir esa comunión, esa intimidad, es religión. O como dice la escritura, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La Biblia yo no puedo tomarla como un libro intelectual, sino como un libro revelacional del Espíritu Santo al Espíritu nuestro, al Espíritu al cual el Señor le dio vida.
Gracias, Sulmari. Bueno, Carmen Cecilia Balbuena dice, gracias Carlos, vi que Dios nos dejó un manual de vida, es un llamado a hacernos cargo de nuestra propia existencia y al servicio. Ana Yasmín, adelante. Hola Carlitos, hola a todos. Pues quería comentar lo siguiente. Pues esta reflexión me deja que definitivamente la gratitud hacia nuestros semejantes, hacia mi Dios, es la única que nos ayuda a que nuestro camino sea más exitoso y que nuestros pasos sean lentos pero fuertes. Si somos gratos con mi Dios y con toda nuestra familia, con todo nuestro entorno, pues vamos a ser mejores seres humanos. Cuando nos olvidamos de ser gratos, hasta ahí llega. Eso me lleva a reflexión. Me gusta ser grata, pero en ocasiones hay desilusiones, pero ahí vamos. Claro, Yasmín, lo que pasa es que es un proceso, como el Señor nos lo ha prometido. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día sea perfecto. Luis, nos vas a compartir algo, adelante. Escuchando los comentarios de todas las compañeras y compañeros, pero sobre todo cuando nos llevaste, a mí me encanta escucharte a ti, me encanta porque me ministras directo, me llega muy al alma por todo el contexto, por quién eres, porque te quiero mucho, porque me encanta tu interpretación bíblica. Entonces a mí me entra como ya masticado, es delicioso. Entonces eso me da el tiempo para, mientras vas hablando, generar como conexiones. Y cuando estabas hablando de practicar de alguna manera esa parte de recibir por fe la sabiduría, ese es un acto volitivo, es un acto de voluntad. Yo puedo tener mucha sed y me abren un chorro de agua y yo dejo la mano aquí así abierta y sale. Me pueden soltar una caneca completa de agua y yo no la voy a tener sino mojada. Y en ese momento se me formó esa idea. Y yo dije, pero si yo quiero tomar agua, lo que tengo que hacer es encocar la mano como el que quiere atesorar lo que le están entregando. Entonces, cuando tú estás hablando, yo atesoro en mi corazón, lo pongo así con humildad. A recibir voy a tener mucho para beber. Esa era como la imagen que se me venía cuando tú estabas hablando, y se me venía una imagen también muy bonita, y es que el Señor nos creó un libre albedrío. Así como nos dio a nosotros la posibilidad de venir torpes recién nacidos y decidir el día de mañana usar las manos para golpear, para hacer daño, o para construir, o para sanar, o para recibir bebés, o para tocar un violín, ese es un acto de entrenamiento constante y el cerebro cambia y es distinto el del violinista del médico en algunos de sus circunvoluciones y desarrollo. Entonces, ¿qué pasa si tú y yo, con el libre albedrío, que de entrada no nos da la bondad como única opción, sino elige, empezamos a entrenar desde niños, o así sea tarde, como en el caso mío, que ya fue hace muy poco que yo recibí al Señor? ¿Cómo empiezo yo a entrenarme para que mi cerebro se convierta en ese asiento del alma con todo mi ser para hacer el bien y que se me vuelva habitual hacer el bien? Habitual, que esa neuroplasticidad se dé para que mi cerebro se vaya volviendo el de un hombre bueno cada vez más. Y tú hablabas de esa criatura nueva. Entonces pensaba en todo eso y me llena de alegría, me llena de esperanza, me llena de mucho gozo saber de que ese es parte del regalo, y es que yo puedo elegir y quiero vivir finalmente bajo su voluntad, no por temor al castigo o al temor del resto, sino por amor a Él y por amor a sus criaturas. Era eso. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Luis, muy potente lo que nos compartes y muy lindo. Ok, siendo respetuosos con el tiempo, entonces pues les invito a que le demos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido
compartir y me siento decirle, Dios, gracias por estar aquí, aún permitiendo que la tecnología nos una. Quiero bendecir cada hogar, cada familia de los aquí presentes y de los que no han podido llegar. También, Señor, oramos por todos aquellos que su corazón no ha sido abierto todavía a tener esa intimidad contigo. Y nos unimos porque tus promesas lo dicen, que si dos o más nos unimos y en el nombre de Jesús pedimos algo acorde a tu voluntad, nos será dada. Y te pedimos que nos des toda la sabiduría de estar cada día más unidos y de ser, Señor, tus instrumentos de impactar vidas, de transformar vidas, de ser agentes de cambio a través de principios y valores trasladados con las herramientas del coaching como tú nos lo has permitido aprender. Hoy te pedimos, Señor, que sigas escudriñando nuestra alma y sigas quitando de nuestro interior todos los engaños, los miedos, los temores a los cuales renunciamos ahora, y te pedimos, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que todas estas promesas nos sigan alcanzando cada día. Hoy también elevamos una oración, Señor, para que en la vida de Luis y de cada uno de los que necesitamos una sanidad sobrenatural, te glorifiques y decirte gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en NCI, esta institución que camina en cada paso y cada momento teniéndote en cuenta y basado en principios y valores universales. Por eso en esta noche te pedimos tu abrazo y que impongas tus manos de Padre Celestial sobre nuestra vida y nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. 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 Bueno, gracias a todos. Gracias, Carlos. Potentísimo. Un abrazo para cada una, para cada persona aquí presente. Gracias, Luis. Muy amables. Y bueno, nos vemos en 15 días y estaremos motivando para que inviten a otras personas. Le damos la bienvenida a los que vinieron como invitados hoy y les esperamos en la próxima reunión. Una buena noche. Carlos. Gracias, doctor Carlos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, un abracito, Carlos. Muy amable. Gracias, Carlos. Ok. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias.